año hemos conmemorado los 500 años de lo que se ha llamado la conquista de México, que es la derrota el 13 de agosto de 1521 de México Tenochtitlan ante los invasores españoles y sus aliados mesoamericanos. En muy diversos foros se ha discutido el alcance y el sentido de esos hechos de enorme significación para México y el mundo entero. Al cierre de este año tan cargado de discusiones y remembranzas, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021 quisimos realizar una celebración memorable que no significara repetir un formato y una dinámica demasiado conocidos. Con este fin hemos pedido a los ponentes el día de hoy exponer su visión propia de la conquista en forma individual y pasar al debate en un segundo tiempo. Queremos resaltar la diversidad de voces sobre la conquista y cómo las innovaciones historiográficas de una época se vuelven temas a superar o a revisar en la siguiente. Queremos creer que quedó atrás en el debate el punto de vista de la superioridad de la civilización europea frente a la indiana. Esta sería la historia providencial originalmente española que dominó desde el siglo XVI hasta el XX y sigue viva en realidad. Los sanguinarios mesoamericanos, portadores del estigma de los sacrificios humanos masivos y del canibalismo, fueron salvados por un puñado de españoles portadores del mensaje de la cruz. Esta versión tiene un doble contenido racista por la rápida condena a una civilización entera y la creencia de que pudo ser defenestrada por un puñado de esclarecidos. Una refutación decisiva a la idea del puñado de españoles es la de los indios como conquistadores, motores activos en la propia conquista de México. William H. Prescott había señalado ya en su Historia de la Conquista de México de 1843, abro comillas, el imperio de los indios fue, en cierto modo, conquistado por indios, cierro comillas. Un caso clarísimo es el de Tlaxcala, enclave enemigo del imperio azteca que se alió a los españoles. Pero no fue solo Tlaxcala. Los primeros aliados de los españoles fueron los cempaltecas y entre los últimos figuraron los muy decisivos texcocanos. Con todos ellos creció el ejército hispano-indígena o mesoamericano español que venció a la Triple Alianza. La humanidad de los indios mesoamericanos derivó en un indigenismo católico que existe desde la conquista misma, el de los indios mansos, cristianos sin saberlo. El contraste era entonces entre el español rapaz y el indígena naturalmente cristiano, víctima inocente. Esta versión nos dio la idea de que los sacrificios humanos prehispánicos no fueron significativos, fueron algo que piadosamente podríamos pasar en silencio, y que las masacres de Cholula y el Templo Mayor fueron acometidas de los invasores, gratuitas y crueles, sobre reuniones pacíficas de mesoamericanos. No cabía en este indigenismo la idea de indios guerreros que podrían haber atacado primero. Se ha refutado la noción de un Moctezuma supersticioso, temeroso y fatalista, hipnotizado por sus dioses. Ahora se considera que él y los demás gobernantes tuvieron estrategias para confrontar a los invasores, aunque sobre cuáles fueron estas hay bastante debate, o apenas tal vez estamos comenzando a llevarlo a cabo. Pero ahora la idea de gobernantes y pueblos prácticos e inteligentes parece necesitar negar o disminuir la propia religión mesoamericana. Estos son algunos temas que quisiera que tratemos hoy. Este foro sobre la conquista de México reúne a un elenco excelente de autores especializados sobre el tema. De Estados Unidos tenemos a los muy conocidos y estimados Camilla Townsend y Matthew Resto. Además de una muy considerable obra filológica, Camilla ha destacado en años recientes por sus libros sobre la Malinche y el Quinto Sol. Matthew Resto, especializado en los mayas, se dio a conocer sobre todo por sus 7 mitos de la conquista española y más recientemente su Cuando Moctezuma conoció a Cortés. Isabel Bueno, española, se especializa en la historia de la guerra mesoamericana. Escribió el libro La guerra en el Imperio Azteca, Expansión, Ideología y Arte. Guillaume Olivier
autor de Cacería, Sacrificio y Poder en Mesoamérica, tras las huellas de Mixcoatl, serpiente de nube, se ha concentrado en la religión y los mitos mesoamericanos. Rodrigo Martínez, autor, entre otros libros, de Convivencia y Utopía, el gobierno indio y español de la ciudad de Michoacán, es especialista en la filología histórica, la cultura y la conquista mesoamericana. Bienvenidos a todos. Comenzamos entonces con Isabel Bueno Bravo. Adelante. Un saludo para todos. Hoy vamos a debatir sobre lo que conocemos como conquista de México, aunque deberíamos llamarla la conquista de Tenochtitlan, porque cuando el gran público piensa en la conquista de México, en realidad a lo que se está refiriendo es a la conquista de Tenochtitlan. La conquista de esta ciudad tardó 2 años y medio, lo cual a veces se pierde de vista y sí que nos da la clave de lo complicado que fueron estos sucesos y sobre todo que ninguna de las partes tuvo una actitud pasiva. Me gustaría también recalcar que Mesoamérica siempre ha sido un territorio en guerra, no solo por los recursos, por controlar los recursos, sino también porque la nobleza practicaba la poliginia y esto daba bastantes, digamos, candidatos al trono que hacía que las facciones contrarias estuvieran muy dinámicas. Dicho esto, pues el tema de la conquista es un tema difícil y más para concretarlo en 10 minutos. Me gustaría aclarar algunas pequeñas pinceladitas que ya se desarrollarán más adelante. En 1519, Moctezuma Xocoyotzin ya llevaba 17 años en el trono de Tenochtitlan. El imperio se estaba sobreexpandiendo y él era suficientemente consciente como para intentar una serie de reformas que fueron muy impopulares dentro y fuera de Tenochtitlan. A estos problemas, digamos, de política doméstica y política exterior se suman unas noticias inquietantes que vienen de la costa atlántica, donde un grupo bastante heterodoxo ha desembarcado, capitaneado por Hernán Cortés, que en ese momento ha incumplido las órdenes que traía y se convierte en un fuera de la ley si sale fuera de Mesoamérica. Así que lo tenía complicado para marcharse y en ese mismo escenario de la costa va a hacer su aparición el cacique o el tlatoani de Zempoala, que era una gran ciudad tributaria de Tenochtitlan. Este gobernante se llamaba Siete Caña y se acerca para hablar con Cortés y lejos de darle la bienvenida en nombre de su güey tlatoani Moctezuma, lo que le propone a Cortés es derrocarle. A mí me gusta resaltar la capacidad, esa visión que tenía Siete Caña de la geopolítica de su momento, porque fue capaz de organizar la primera alianza indígena española y conducir a esa gran coalición que ya se forma allí hacia Tlaxcala, conseguir una segunda alianza entre indígenas y españoles sin mucho esfuerzo. El siguiente paso va a ser dirigirse esta enorme coalición indígena española hacia Cholula y allí las fuentes nos dan varias versiones que a mí no me parecen excluyentes porque no cabe duda de que los tlaxcaltecas tenían interés en castigar a los gobernantes de Cholula por haber abandonado su coalición y haberse unido a Tenochtitlan y Moctezuma estaba deseoso de ver cómo se comportaban en ese nuevo escenario que era atacarlos en una ciudad y no en campo abierto, que había visto que era más difícil. A continuación, así muy rápido, sabemos que finalmente el 8 de noviembre de 1519 va a ser inevitable el encuentro entre Cortés y Moctezuma y van a estar viviendo en Tenochtitlan
6 meses en los que va a pasar toda una serie de acontecimientos, como va a ser la prisión del propio Moctezuma, sobre pretexto de que había organizado un ataque a los españoles que habían quedado en la costa. Esto no era del todo verdad, no era del todo mentira. Es cierto, presuntamente, que Moctezuma había encargado ese ataque en la costa, pero había sido mientras los españoles, el grupo de Cortés y sus aliados indígenas estaban en Cholula, y fue allí donde recibió esas noticias Cortés, que como dice en su segunda carta de relación, se la deja esta noticia guardadita para utilizarla en el momento que más conviene, que parece que es este. A partir de ahí se van a suceder acontecimientos muy importantes, como es la llegada y la captura de Narváez, los hechos trágicos del Templo Mayor, que van a desembocar en la muerte de Moctezuma y la expulsión de los españoles, vamos, de toda la coalición de Tenochtitlan, y se van a recluir en tierras tlaxcaltecas para reorganizarse. Van a construir los 13 bergantines que van a ser decisivos para la toma de Tenochtitlan, y finalmente el 10 de mayo de 1521 Oliz y Maldonado y Alvarado, perdón, van a romper el caño de agua potable que surte a Tenochtitlan, y Cortés va a hacer la aparición por la laguna con los 13 bergantines. Fueron 4 meses de sangre y fuego por ambos lados, que termina con la rendición de la ciudad. Después de eso pasó lo que pasa en toda gran contienda, que los vencedores hacen un reparto, establecen un nuevo orden, y la población sobreviviente tiene que adaptarse. Unos van a prosperar más y otros van a prosperar menos. Estos acontecimientos lo que nos dicen es que la conquista de Tenochtitlan hay que encuadrarla dentro de las guerras mesoamericanas, que cuando los españoles llegan allí, esta revolución ya estaba latente, independientemente de que ellos llegaran o no, que los grupos indígenas vencidos fueron los mexica y que el resto fueron vencedores, que las armas españolas no fueron tan decisivas y sí lo fueron más las enfermedades, y que los combates que se realizan durante la toma de Tenochtitlan es en conjunto entre los españoles y los indígenas. Me gustaría decir también muy rápidamente respecto a Moctezuma, que aquellos que piensan que era un personaje pusilánime y que se quedó paralizado, nada más lejos de la realidad. Eso significa que no conocen lo que era la realidad mesoamericana y las características que tenía que tener para ser un tlatoani. Y por otro lado, no ha dado tiempo tampoco para hablar de Malitzin, una figura clave en el desarrollo de los hechos. Sin duda, para mí la conquista de Tenochtitlan fue menos sangrienta gracias a saber contener el ethos mesoamericano en el mensaje que Marina transmitía, y que no solo fueron ventajas para Cortés, sino que la propia Marina se benefició también mucho de su papel. Como ven, la conquista de Tenochtitlan tiene muchas aristas y muchas incógnitas que yo pensaba que en todos estos espacios de debate que llevamos compartiendo en estos últimos años en relación en torno a los 500 años, ha sido un poco una decepción, porque yo pensaba que iba a haber un debate, que no ha sido así. Ha sido un pensamiento único con diferentes voces, muchas publicaciones que alardeaban de aportar grandes novedades, y que lo único que hacen es demostrar cómo los investigadores ignoramos lo que escriben unos, lo que escribimos otros, porque muchas de las cosas que se han presentado como novedades llevaban escritas ya y publicadas hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que esta actitud distorsiona la historia con mayúsculas al poner énfasis solo en la parte que nos interesa en cada momento, y negar a los personajes que resultan incómodos. Ha sido bastante triste y desalentador,
observar que el mundo académico es también un reflejo de esta sociedad tan acrítica y tan presentista en la que vivimos, que a mí personalmente me sitúa en ese lugar indefinido que Luis Villoro llamaba Nepantla. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Seguimos con Rodrigo Martínez Barax. La armada de 10 barcos y 500 españoles y decenas de esclavos taínos y africanos, capitaneada por Hernando Cortés, salió de Cuba el 11 de febrero de 1519 y llegó el 27 de febrero a la isla de Cozumel, descubierta el año anterior por Juan de Grijalva, quien más adelante descubriría la gran tierra o isla de Uluacan. Muchos de sus hombres se habían unido a Cortés para conquistar la tierra. Uno de ellos, Pedro de Alvarado, se adelantó para robar y depredar en Cozumel, hasta que llegó Cortés y lo reprendió ante todos. Forma teatral de afirmar la española como verdadera justicia. En Cozumel hallaron al sevillano Jerónimo de Aguilar, que había naufragado en 1511. Vivía como esclavo entre los mayas y sirvió a Cortés de intérprete maya-castellano. Con su ayuda, entabló diálogos con las autoridades de la isla. Les explicó el sistema de la monarquía española y de la religión católica, como lo hará Cortés en todos los señoríos a los que fue llegando. De la isla de Cozumel procedió a las costas de la isla de Yucatán, descubierta en 1519 por Francisco Hernández de Córdoba, y recorrió la costa noreste, norte y oeste sin que Cortés y el piloto mayor Antón de Alaminos juzgaran necesario comprobar la insularidad de Yucatán, pues estaban ya en pos de la rica isla o tierra firme de Uluacan. Pasaron por el pueblo de Centla, en Tabasco, donde entablaron una batalla con los maya chontales, de la que salieron victoriosos los españoles, gracias a su superioridad tecnológica militar. Entonces, tras los habituales diálogos políticos y religiosos, las autoridades de Centla les dieron a los españoles joyas, comida y 20 esclavas, que fueron bautizadas por el padre Juan Díaz y dadas por Cortés a varios de sus capitanes y hombres. Cuando la armada continuó su camino y entró en territorio náhuatl, adquirió importancia una de las 20 esclavas de Tabasco, bautizada con el nombre de Marina, dada a Alonso Hernández de Portocarrero, porque hablaba, además de maya chontal, la lengua náhuatl, al parecer debido a que, siendo heredera del señorío náhua veracruzano de Olotlan, fue vendida a mercaderes que se la llevaron a Tabasco, donde fue esclava y concubina. Tal vez ella buscó la manera de ser incluida en el grupo de esclavas regaladas. Cortés liberó a Marina de ser esclava. Reconoció su carácter noble al llamarla Doña Marina y la convirtió en su amante, consejera e intérprete náhuatl maya, junto con Jerónimo de Aguilar, maya castellano. Durante los 4 meses que Cortés y sus hombres estuvieron en Veracruz, entre abril y agosto de 1519, doña Marina fue fundamental para negociar con los reinos veracruzanos, particularmente el de Zempoala, gracias a lo cual Cortés delineó la estrategia de derrotar la cabeza del imperio mexica, formando alianzas con sus enemigos y súbditos inconformes. Llamada Malintzin por los indios, fue fundamental al establecer las alianzas de Cortés con muchos señoríos mesoamericanos. Ella presenció la batalla de Centla y vio el poderío militar español, con sus cañones, espadas y lanzas metálicas, armaduras y escudos, cañones y tiros, caballos y perros. Su mensaje a los pueblos, como lo piensa Camila Townsend, debió ser
que les convenía aliarse con los españoles para derrotar a los mexicas y sus tributos abusivos, y sus guerras y sacrificios permanentes. Al mismo tiempo, en Veracruz, Cortés y sus hombres realizaron la estrategia legal para justificar la separación de Cortés de Diego Velázquez en el mando y provecho de la futura conquista de Uluacan, México, con la fundación de la Villa Rica de la Veracruz. La renuncia y confirmación de sus cargos de capitán general y justicia mayor, con el fin de conquistar la tierra, y el conjunto de cartas y documentos que Cortés, el cabildo de la villa y sus vecinos, que escribieron y llevaron a las cortes los procuradores Montejo y Portocarrero. Se delineó un orden de explotación de los indios basado, como en las islas, en la encomienda y la esclavitud, para explotar los yacimientos de oro, pero con la diferencia de que se repartiría cada pueblo y cacique a un solo encomendero, para no desmembrar los pueblos tan ricos de la tierra de Uluacan y evitar repetir la tragedia demográfica antillana. En agosto, la armada de Cortés emprendió el camino ascendente a la ciudad de México, fuerte del apoyo de miles de guerreros y cargadores zempoaltecas, a los que se unieron los de Iztacmachtitlan y otros señoríos. Era lógico que los tlaxcaltecas quisieran aliarse con los españoles, pues eran enemigos de los mexicas, sufrían las tristemente célebres guerras floridas, pero no lo hicieron sin antes enfrentarse varios días con ellos para calar su fuerza militar. Se estableció una alianza política, militar y religiosa de los tlaxcaltecas con Cortés, que resultará fundamental para la toma de la Ciudad de México. Con sus aliados, los españoles pasaron al señorío de Cholula, antes aliado de Tlaxcala y ahora de los mexicas, donde Doña Marina y los tlaxcaltecas se olieron un ataque del que avisaron a Cortés, que ordenó un ataque que dio lugar a días de matanzas, abusos y destrucciones de la ciudad, realizados con saña por los tlaxcaltecas, que se dieron gusto en comerse a los cholultecas más apetecibles ante los ojos de los españoles. El mensaje de terror de la máquina de guerra caxtilteca-tlaxcalteca, o sea, de los españoles y los tlaxcaltecas, sonó por todo Mesoamérica. Tras pasar por Amaquemecan, los españoles llegaron a la ciudad de México, donde fueron recibidos de paz por el emperador Moteuxoma. Desde que llegó al poder en 1502, circularon rumores y noticias de que hombres extraños, grandes, barbados, malolientes, abusivos, estaban cerca, pues mercaderes mexicas se los habían encontrado. Habían llegado del mar objetos raros y náufragos que les contaron de los españoles. Moteuxoma alojó a los españoles en el palacio de su padre, Axayácatl, y no sé dónde se alojaron los miles de aliados indios. Al parecer, Cortés y Moteuxoma entablaron una amistad, y según Cortés, el emperador mexica aceptó entregar su imperio al rey Don Carlos. Cortés tomó como rehén a Moteuxoma para evitar ser atacado por los mexicas, que los tenían rodeados en la gran isla que era la ciudad. Mientras tanto, Cortés mandó a grupos de españoles con contingentes mexicas y tlaxcaltecas a explorar las diferentes regiones del imperio con sus recursos. Cambió las cosas la llegada a Veracruz en mayo de 1520 de la armada de Pánfilo de Narváez, enviada de Cuba por el gobernador Velázquez contra Cortés. Con el doble de barcos, hombres y armas que él. Al igual que Cortés, Narváez fundó una villa, se alió con Zempoala, que rompió su alianza con Cortés, e inició pláticas con embajadores mexicas. Cortés salió de la ciudad de México para enfrentar a Narváez, fortalecido en Zempoala, que derrotó con el apoyo de sus aliados indios,
con las largas lanzas traídas de Oaxaca y varias triquiñuelas. Mientras tanto, en la ciudad de México, con los españoles divididos, los ánimos se caldearon y se produjo la matanza del Templo Mayor, que inició una gran rebelión de los mexicas contra los españoles, de la que estos se salvaron gracias a la Virgen María, según algunos españoles. Al tener noticias, Cortés desistió de sus planes de extensión de la conquista por el Golfo y regresó a la Ciudad de México, donde la rebelión se había detenido, pero reanudó pronto. Cortés pidió a Moteuxoma que ordenara a los mexicas cesar el ataque, pero fue en vano, y Moteuxoma murió por una pedrada o un flechazo de los mexicas, intencional o accidental, o por el fierro de los hombres de Cortés. No se sabe. Los españoles emprendieron la retirada en la noche triste del 30 de junio. Muchos murieron, al igual que muchos aliados indios, pero lograron huir y llegar a Tlaxcala, que les permaneció fiel, desde donde organizaron la toma de la Ciudad de México. A partir de entonces, los españoles acopiaron fuerzas, fabricaron 12 bergantines, realizaron campañas militares y buscaron tejer alianzas antimexicas con diferentes señoríos, entre otros, la fracción antimexica del reino de Texcoco. Los españoles, expulsados de la ciudad, dejaron un arma antimexica terrible y letal, la viruela, que al parecer trajo un esclavo de la expedición de Narváez y que mató al emperador Cuitlagua, hermano y sucesor de Moteuxoma, y a muchos nobles y gente de la ciudad. Tanto Cuitlagua como su sucesor Cuauhtémoc enviaron embajadores a Tzintzuntzan, capital del reino de Michoacán, enemigo de los mexicas, para invitarlo a aliarse con ellos contra los españoles. Los michoacanos no aceptaron, se mantuvieron neutros en la toma de la Ciudad de México, pero los embajadores mexicas habían llevado a Michoacán la viruela y allí también hizo estragos en el linaje gobernante, los nobles y los purépecha, más iguales. La viruela se extendió por todo Mesoamérica y más allá, antes de la llegada misma de los españoles. Comenzaba la catástrofe demográfica que sufrió todo el continente debido a las epidemias traídas por los españoles contra las que no tenían defensas los americanos. El 30 de mayo de 1521 comenzó el sitio por tierra y agua de la Ciudad de México, que concluyó el 13 de agosto con la captura de Cuauhtémoc. Junto a los 2 o 3 mil españoles, participaron tal vez 150,000 guerreros mesoamericanos antimexicas, según José Luis Martínez, padre de Andrea y mío. Estos mismos guerreros y otros más que se les unieron, incluyendo los mexicas mismos y los michoacanos, participaron en la extensión de la conquista a diferentes territorios mesoamericanos y del norte chichimeca, a cambio de beneficios inmediatos, que no evitaron que se volvieran tributarios y súbditos cristianos de la corona española. Así se afirmó y extendió la conquista de México. Muchas gracias, Rodrigo. Seguimos con Guilhem Olivier. Desde las famosas cartas de relación de Hernán Cortés hasta las publicaciones recientes para conmemorar la conquista de México, ha habido muy distintas posturas respecto a este acontecimiento fundamental y fundacional de la historia de México. Entre estas fuentes destacan los relatos de los españoles, los relatos tanto de los conquistadores como de los frailes, así como las versiones indígenas que han sido publicadas por primera vez en 1959 por Miguel León Portilla en su famosa Visión de los Vencidos. Todos estos acercamientos han sido discutidos recientemente por historiadores, por periodistas que han hablado en pocas ocasiones
del carácter colonialista o racista de la historiografía. Para aquilatar un poco estas posiciones, quisiera presentar en esta breve presentación unos aspectos relacionados con la visión de los dioses en estos relatos, tanto los dioses mesoamericanos como los dioses, las entidades divinas veneradas por los españoles. Empezaré por la presencia de dioses, y ahí sí quisiera señalar que, a diferencia, por ejemplo, de la Ilíada, que nos narra la guerra de Troya, durante la cual los dioses intervienen sistemáticamente, sea al lado de los aqueos o de los troyanos, en los relatos de la conquista son escasas las intervenciones divinas. Las podemos dividir en dos grandes categorías: apariciones a través de atavíos, por ejemplo, que Moctezuma mandaría a la costa a Cortés, y apariciones directas en algunos episodios centrales de la conquista. Las apariciones indirectas consisten en el envío de atavíos a la costa de deidades como Quetzalcóatl, Tlaloc o Tezcatlipoca, con la idea que los conquistadores van a reconocer estos atavíos como propios. Y ahí surge esta temática tan compleja y controvertida de las identificaciones de los españoles como dioses, teteo en náhuatl. Ha habido varias posturas al respecto, una que considera que esta identificación fue una de las causas de la derrota de los mesoamericanos, que como seres supersticiosos tomaron a los españoles por dioses y de ahí no pelearon como hubieran debido. Y otra postura que considera que eso es una falacia, una invención de los españoles, y que los mesoamericanos no fueron tan tontos, entre comillas, como para confundirse de esta forma respecto a los recién llegados. Ahí surge el problema de nuestra visión europea del concepto de deidad. Para entender cabalmente este fenómeno, y sí está muy bien documentado en las fuentes, en particular en las fuentes indígenas, tenemos que tomar en cuenta que la concepción mesoamericana de la deidad era muy distinta de la europea. En Mesoamérica, el mar era considerado como teotl, como deidad. El sol también, animales extraordinarios, fenómenos fuera de lo común, cabían perfectamente en esta amplia categoría de teteo, de dioses. Por lo anterior, la identificación de españoles con teteo era un fenómeno natural para los mesoamericanos, un fenómeno lógico, digamos, pero no implica de ninguna forma una actitud de sumisión. Y eso es lo que quisiera enfatizar. Aun cuando los identificaron como dioses, se puede pelear con un dios, se puede discutir con un dios en Mesoamérica. No es un ser todopoderoso que se tiene que acatar de todas formas como en el sistema de pensamiento europeo. Ahora, otras intervenciones divinas directas aparecen en las fuentes, por ejemplo, una aparición de Tezcatlipoca que interviene en un momento cuando Moctezuma manda unos emisarios para contrarrestar la llegada de los españoles. Aparece Tezcatlipoca, que es el dios del destino, regaña a los emisarios, acusa a Moctezuma de soberbia, y los emisarios se voltean y tienen esta visión apocalíptica de la ciudad de Tenochtitlan en llamas. Tezcatlipoca, como oponente mítico de Quetzalcóatl, el cual se identifica con los españoles, aparece ahí como el dios del destino que anuncia la derrota del Imperio Mexica. Tenemos intervenciones divinas directas también en los relatos de los conquistadores, y ahí surge la aparición en varios episodios
claves de la conquista de Santiago Matamoros. Aparece un caballero en un caballo blanco que provoca la huida de los indígenas, sea en Centla, en ese primer enfrentamiento de los españoles con los mayas, o después durante la batalla de Otumba, después de la Noche Triste. Esas apariciones surgen también durante el episodio del sitio de los españoles encabezados por Pedro de Alvarado en Tenochtitlan. Ahí se nos describe, Vázquez de Tapia describe a los mexicas que de repente huyen aparentemente sin razón, y después, al preguntar a algunos testigos, dicen que apareció la Virgen María echando polvo a los ojos de los indígenas. Entonces, unas apariciones divinas del lado de los españoles, y quisiera agregar una última aparición, pero esta vez directa, de una deidad del lado de los mexicas. Estamos al final del sitio de Tenochtitlan. Cuauhtémoc escoge a un valiente guerrero, Tlapalteca Opochtzin, lo reviste con los atavíos de Huitzilopochtli, que es la deidad tutelar mexica, y este valiente guerrero se lanza en contra de los españoles, hace algunos estragos, pero no provoca la derrota de las huestes de Cortés como esperaban los mexicas. Pero ahí tenemos una actitud muy distinta respecto a los dioses, es decir, no una actitud fatalista, no una actitud que hace que los dioses intervienen sin intervención humana. Aquí tenemos a un pueblo que actúa con sus deidades, que trata de provocar su intervención a su favor de una manera voluntariosa. Y esa actitud es muy distinta a la actitud pasiva que tienen los españoles. De ahí la importancia de analizar todos esos relatos, no solamente a través de nuestras categorías europeos o de nuestros juicios de valor, sino tratar todos esos textos, estas fuentes, como historiador, para tratar de entender estos fenómenos, estos procesos, a la luz de la mentalidad de la época. En el caso de los nahuas, a la luz de la lengua náhuatl, y sin conocer esta lengua no podemos entender las reacciones indígenas frente a la conquista, y tratar de acabar un poco con este mito de los indios indefensos y pasivos frente a unos europeos renacentistas y racionales. Podemos ver a través de los presagios, por ejemplo, que también los españoles creían en presagios, que también tenían supersticiones, entre comillas, y eso es la lección que nos pueden dar un análisis histórico desde una perspectiva indígena que se pueden hacer de estos textos. Muchas gracias. Gracias, Guilhem. Seguimos con Matthew Restel. The Spanish account of the conquest of Mexico is an enterprise wrapped up in enslavement, slaughter, and colonization, but depicted in the artifice of righteousness and legality, so that the Spanish-Aztec War and its aftermath became a glorious conquest of Mexico. But what of the other side of the story? Perhaps by accessing indigenous experiences through granting agency to Altepeme, that is, seeing how the leadership of the Altepetl of Tlaxcala, for example, and that of Texcoco and other city-states and indigenous towns, perhaps that way we can see the other side of the story better. See how the disruption of the Caxtilteca invasion allowed them to expand their own regional power at the expense of their enemies and their rival partners. The point is not simply the old one, that the Tlaxcalteca role,
downplayed by Spaniards, trumpeted by writers from colonial Tlaxcala, and highlighted by modern historians, was crucial. Nor is it the equally well-known point that early alliances revealed Aztec weakness and spelled inevitable defeat. In the war's earlier stages, resistance to the invaders was widespread, even among indigenous groups who later switched sides. Numerous ethnic groups participated as warriors or support personnel in the invasion, including oft-ignored Taínos brought from the Caribbean. After all, when the Aztec Empire's Triple Alliance collapsed in the war's second half, the role played by Texcoco proved to be more significant than that of Tlaxcalan. Meanwhile, the violence of the invasion destabilized Mexico and then all of Mesoamerica, largely because of the combined impact of two factors: epidemic disease and a rapid slide into a kind of total warfare that was arguably genocidal in effect, albeit not in intent. Genocidal as a result of the combined impact of battle mortality, massacres of civilians, the enslaving of survivors, destruction of family units, and sexual predation. Now, the experience of atrocities by both Spanish conquistadors and indigenous warriors fueled further violence, generating a culture of conquest that resulted in the perpetuation of such patterns of warfare across Mesoamerica through the 1540s. Unprecedented levels of violence and mortality prompted competition for regional dominance. Waves of violence across the empire and beyond spread that competition, into which the Spaniards, reinforced from the Caribbean and Spain in a steady stream during and after the war, were able to insert a new hegemony. But that hegemony was established in collaboration with the surviving indigenous nobility, whose role as allies was thus crucial not only during the war, but in its aftermath. Local Mesoamerican rulers should neither be judged for choosing to act as allies nor criticized for misreading the long-term impact of the Spanish presence. More than 90% of combatants in the war were indigenous, and by the end of the siege in August of 1529, that was more like 97 or 98%. They fought to defend their homes and to use the war's upheaval to carve out political space and regional autonomy. Men like Xicotencat and Ixtlilxochitl made sound decisions based on the information at hand and the apparent best interests of their own positions and the security of their subjects. Montezuma did likewise. He knew of the foreigners for years before their arrival. He had the company tracked along the coast in 1519, and when they landed in his territory in April, a large embassy immediately met the Spaniards with an elaborate and generous welcome. In the months that followed, he both tested them, he surely had a hand in them being guided into a Tlaxcalteca ambush, and lured them into his capital city. Once the Spanish Tlaxcalteca force entered the Valley of Mexico, they were met by Cacama, Montezuma's nephew and the king or Tlatoani of Texcoco, and led into Tenochtitlan, although not by the causeway traditionally used by Aztec emperors upon their return from victorious campaigns. That was the route from Chapultepec to the east. Instead, the foreigners were guided in from the south to be welcomed by Montezuma and the full entourage of Aztec royalty and nobility. So Montezuma's bait and switch strategy, designed to weaken the invaders while luring them into the center, worked brilliantly. The Spaniards were so confused that their frustration and bewilderment is clearly seen in their letters and testimonies, despite the self-promotional intent and tone of such accounts. They even seem to have convinced themselves that Montezuma was deeply shaken by their presence, while they slowly traveled, losing men, suffering battle wounds and other hardships, towards the emperor's net. They did not realize that Montezuma was not afraid of them. He was hunting them. The conquistadors could not have known, of course, that the emperor was a collector. Even after they were successfully hunted, lured, trapped, and placed in a suitable structure in the center of the city, adjacent to the many other buildings and enclosures of the royal zoo, they could not have understood what had happened. Montezuma would hardly have attempted to explain to the Spaniards that their role was to be observed and studied, celebrated as a novel reflection of Aztec imperial power.
Then, if they proved too wild, they were to be transferred to the collections that existed beneath the sacred precinct, ritually executed, perhaps at the ceremony of the flayed man, and interred along with other foreign objects and the bones of exotic creatures. That Montezuma's latest acquisitions proved to be his last, creatures so savage that they turned on their zookeeper, does not undermine the logic and efficacy, from the Aztec perspective, of his strategy. It worked. The conquistadors were collected, at first as additions to the zoo. Later, most were indeed transferred to the sacred collection. That events subsequently turned against Montezuma and then his empire and his people was due to factors beyond his control. The sweep of old world epidemic diseases, the lack of a common Mesoamerican sense of identity, combined with the inevitable shift of alliances within and between imperial states that had been built and wrecked and rebuilt on such arrangements for thousands of years, and the steady influx of Spaniards from the Caribbean and then from Spain. Let us return then to the core moment of November the 8th, 1519, and to Montezuma's speech. Within the context of the emperor's strategy of collection, that speech takes on a different meaning. Clearly, he did deliver a speech. Just as clearly, it was not one of surrender. Yet there is evidence that Montezuma's words contained historical and cultural references that in some way gave status to the guests, possibly at the expense of the hosts. In the 16th century Nahua play, The Three Kings, when Herod receives the Magi, he welcomes them in language appropriate to his status as Tlatoani of Jerusalem. Quote, "Ascend to your home, your Altepetl. Enter, you are to eat, since it is at your home that you have arrived." These were exactly the kinds of phrases Montezuma used at that first meeting with the conquistadors. Of particular relevance here is one key feature of the Nahuatl language. Whereas European languages, such as 16th century Spanish, had ways in which vocabulary choices and the use of grammar could make speech more polite, Nahuatl had a way of changing almost every word into a more formal, polite version of itself. By adding particular prefixes or suffixes to nouns, pronouns, prepositions, and many adverbs, and by changing the verb roots, regular speech could be turned into reverential speech. In the words of a Spaniard who studied Nahuatl in Mexico just a century after the Conquest War, the effect was, quote, "to elevate the Mexican language greatly, and in this it outdoes even the languages of Europe," end quote. Speaking with reverential forms was thus a subtle, high art. Their use was sometimes determined by the status of the speakers, but as a general rule, it was the occasion that determined their use. So one would never use reverential forms to refer to oneself. Not even Montezuma would do that. And indeed, his high status made it even more important that he speak modestly, even derogatively, about himself. But conventions of politeness and reverential address would have determined the way in which the emperor spoke to a visitor of status. Thus, the more reverentially Montezuma spoke to the Castilteca captains, the better it reflected on the emperor himself. In other words, the literal message of an address such as Montezuma's would be that the speaker was lower and lesser in every way than the recipient of the speech. But the status of the speaker and his use of reverential Nahuatl conveyed the real message, which was the opposite, that he was in fact of higher status and greater importance. This inversion was deeply built into the language, so that, for example, the terms for noble and child were virtually identical, allowing a nobleman to call himself someone's child in the politest of language, thereby simultaneously conveying his nobility. The impossibility of adequately translating such language is obvious. The speaker was often obliged to say the opposite of what he really meant. True meaning was embedded in the use of reverential language. Stripped of these nuances in translation and distorted through a filter of multiple interpreters, the Aguilar-Malintzin system, not only was it unlikely that a speech such as Montezuma's would be accurately understood, but it was probable that its meaning would be turned upside down. In that case, Montezuma's speech was not his surrender, it was his acceptance of a Spanish surrender. And in that situation of mutual misunderstanding, and I think in the case of the Spaniards, what
soon became a deliberate, willful misunderstanding and miscommunication, was the foundation laid for the tragedy that culminated in August of 1521. Gracias, Matthew. Seguimos con Camila Townsend. Hablando de la conquista, yo diría que vale la pena hacer una pausa para considerar lo que sabemos no solamente de los verdaderos eventos del siglo XVI, sino de las verdaderas personas que los vivió. Como mínimo, yo espero convencerlos de que las vidas de las mujeres son al menos tan interesantes como las de los hombres. Las mujeres indígenas en el primer contacto, no solo la famosa Malintzin, sino también muchas otras, tuvieron que negociar unos temas humanos mientras navegaban el terreno con los recién llegados. Ellas frecuentemente tenían más proximidad a los colonos que los indios, y seguramente tenían más intimidad con ellos que sus hombres. ¿Es que esa realidad les hacía relativamente poderosas? ¿O es que las hacía más vulnerables mientras la conquista procedía? ¿Qué pasa con las personas que se ven forzadas a vivir en circunstancias más extremas que las que tiene que encarar la mayoría de los humanos en sus vidas? Y si tú llegas a ser tal persona y tú encuentras acerca del poder, ¿cómo deberías utilizar tu posición estratégica? Estamos acostumbrados a hacer preguntas semejantes sobre otros tiempos y lugares. ¿Es más admirable una esclava doméstica por sobrevivir el estrés psíquico de una vida vivida hombro a hombro con el Maestro Todopoderoso? ¿O es digna de ser condenada por aprovechar su situación lo mejor que pudiera? ¿Qué tipo de crisis tuvo que confrontar el verdadero Yitzhak Stern, el personaje de Ben Kingsley en la lista de Schindler, mientras trabajaba con los nazis, intentando salvar al menos a algunos de los judíos? En tal situación, una persona sufre un estrés agudo. En resumen, debemos preguntarnos cuáles son los riesgos y las recompensas por servir de agente para los poderosos. En la mayoría del mundo indígena americano, las mujeres de noble arbolengo estaban acostumbradas a casarse con sus enemigos para asegurar la paz para sus pueblos. Era una táctica antigua, pero no se les pedía hombres jóvenes que abandonaron sus casas para hacerlo. En el tiempo de la conquista era por lo tanto menos amenazador para ambos lados, indio y blanco, dejar ir entre los extranjeros a las jóvenes desarmadas para que vieran lo que se pudiera. Desde el punto de vista indígena, tales mujeres no se menospreciaban ni siquiera si tienen relaciones sexuales con los advenedizos. Siempre había sido el papel de las mujeres ser plegables en un sentido cultural, para servir de intermediarias si fuera necesario. Además, todos reconocían que los extranjeros tan lejos de su tierra les hacían falta ayudantes con las habilidades específicas de mujeres. Necesitaban a gente que supiera moler maíz, amasarlo y hornearlo, y que supiera desplumar pájaros y deshuesar peces. En efecto, las mujeres que sabían vender sus talentos a precios maravillosos, a cambio de comida y de ayuda con la preparación de ella, los colonos a menudo les pagaban con artículos de metal, cuchillos, azadones, hachas. Hasta cierto punto, la verdadera historia de Malintzin es un ejemplo clásico, como si fuera, de los riesgos y las recompensas experimentados por las mujeres indígenas en la época del contacto. Una hija relativamente insignificante dentro de la casa de su nacimiento llegó a ser, mediante su posición como mediadora, la mujer india más importante de la región, quizás la persona más poderosa en el hemisferio por un rato. Le hacían caso la gente extranjera y también le hacía caso la gente de aquí, como se llamaban en náhuatl, ya que los europeos tenían puesta la confianza en ella, porque fue por ella que se arregló la paz. Por otro lado, nunca fue fácil para ella. Como niña fue raptada de su gente náhuatl hablante
y llevada a otro país, el país de los Maya, sin la menor idea de lo que iba a ser su destino. La detuvieron lejos de su pueblo y todo lo que le era familiar, y después, cuando llegaron los españoles, se la regalaron a ellos. Y luego, antes de que pudiera cumplir 30 años, murió de una de las enfermedades europeas que diezmarían a su pueblo. Y estos son solo los elementos que están más a la vista. Me refiero a la violación, y además yo sostendría que había mayores presiones que las mujeres que servían de mediadores experimentaban. Aquí yo entro en aguas peligrosas, en territorio en el cual probablemente haré enemigos si no me explico bien. Yo creo que los mediadores indígenas más astutos, y efectivamente todos los que vivían entre los europeos, se vieron forzados a encarar una verdad tan terrible que ni siquiera sabían si querían decírsela a sus pueblos, es decir, que iban a ser arrollados. En los años recientes, los historiadores han sido tan deseosos de restaurar la dignidad de los indios que hemos corrido para insistir en que los indígenas no eran tan desamparados como generalmente se piensa. Los europeos no exactamente tenían los AK-47 en esa época, solo cañones que eran casi imposibles de apuntar con precisión. Los indios eran expertos con sus arcos y flechas y a veces mantenían a los colones encerrados. Esa imagen no inspira confianza exactamente en la inevitable victoria de los europeos. Pero solo podemos atenernos a esa valoración si detenemos el tiempo en ese exacto momento durante los primeros años de la existencia de la colonia, y si no nos dejamos ver lo que vino después. Por todo el Nuevo Mundo, los europeos inicialmente dependían de los indios y especialmente de las Indias, pero esa dependencia no duró. Ellos tenían más gente, la armadura de acero, el equipo de navegación, los barcos, la imprenta, las enfermedades europeas, todo de su lado. En resumen, tenían una tecnología superior y todo lo que ella conllevaba de su lado. Sabemos que es cierto, ellos eventualmente ganaron en todo el Nuevo Mundo. Es imposible saber exactamente cuándo o cómo Malintzin y sus homólogos primeramente se dieron cuenta de que esos pocos centenares de forasteros confundidos solo eran la punta del iceberg. Pero vieron los barcos, vieron que los extranjeros ganaron casi todas sus batallas, los vieron leyendo sus libros y supieron que a través de ellos esos hombres podían comunicarse a larga distancia. Aprendieron las nuevas lenguas y así oyeron que innumerables otros europeos planeaban venir para participar de los despojos. Y creo que nos engañamos si pensamos que la verdad nunca se les ocurrió. Hay evidencia indirecta de que algunas de las primeras mediadoras intentaron superar el choque emocional de la situación para hacer algo en defensa de sus pueblos mientras pudieran. Quizás uno de los beneficios de ser agente cultural nacía de una de las agonías, es decir, podían potencialmente usar sus nuevos conocimientos para hacer algo sobre la realidad que habían descubierto. La Malinche, por ejemplo, luego demandó algo extraordinario, que se le diera su pueblo natal como encomienda antes de que se casara con un español. Ella tenía gran talento para las lenguas y era obligada a servir de intermediaria, y de esa manera aprendió a ser exitosa tanto en la preservación de su propia vida como en el empleo de cualquier influencia que tuviera para calmar aguas turbulentas y llevar a cabo períodos de paz temporal. Ella también parecía haber hecho lo mejor que pudo para salvar vidas de indios cuando y donde fuera posible. Esa es la visión de ella que aparece en los Xupohuale nahuas, los anales. Y históricamente su dolor y sufrimiento, igual como los de Pocahontas en mi país, han sido ignorados por la mayoría de nosotros. México y los Estados Unidos también tienen mucho en común al respecto.
Tal vez sea triste en este caso que sea así. Quiero decir que nosotros, tanto los mexicanos como los estadounidenses, hemos optado por permanecer ignorantes de las verdaderas vidas de esas mujeres indígenas del temprano contacto, que sufrieron tanto y se hicieron cargo de tanto, y que indirectamente hicieron tanto para la posteridad por el mero hecho de haber permanecido vivas y de haberles enseñado a otros cómo hacer lo mismo con la dignidad aún intacta. A veces continuamos a usarlas como accesorios en nuestras propias ideas de nuestras historias, en vez de dejarnos pensar en el dolor que sufrieron. Es una tendencia normal de los seres humanos, pero no le hace ningún bien a nadie. La verdadera Malintzin, al igual que muchas otras, hizo lo mejor que pudo. Estas mujeres merecen más de nosotros, y yo creo que nosotros somos ciertamente capaces de darles el honor que realmente merecen. Creo que estamos listos para hacerlo. Gracias. Les agradezco muchísimo a los participantes su presencia. Este es un foro muy especial y estamos muy orgullosos y yo personalmente orgullosa y agradecida de la participación de todos ustedes. Matthew Restall se disculpó y no va a poder estar en esta parte del debate, en la parte del debate del foro por causas de fuerza mayor, pero estuvo en la primera. Entonces, como vamos a funcionar como si son todavía 4 ponentes, si vamos a hacer una ronda de comentarios individuales basados en una pregunta mía a cada uno de ustedes y luego vamos a tener una otra ronda necesariamente breve con comentarios libres de cada uno sobre lo que quieran de lo que se haya hablado aquí. Muy bien, entonces comenzamos. Camila, dentro de tu vasta obra, sin duda un tema importante es el de Malintzin y las mujeres mesoamericanas del periodo de la conquista en adelante como agentes o mediadoras culturales. ¿En qué momentos o circunstancias observas los esfuerzos de Malintzin por preservar el mundo mexica de la destrucción, como dices, o por hacer lo mejor posible? Bueno, es pregunta excelente. Es decir, en toda nuestra historia, es decir, en México, en los Estados Unidos también, hemos tenido el hábito de, bueno, de asumir lo que estaban pensando los indígenas. Y claro que yo también tomo ese riesgo, es decir, como tenemos muy poca evidencia sobre los pensamientos de ellos, de cualquier mujer indígena en aquella época, sería demasiado fácil imaginar cosas, ¿vale? Y pretender que tenemos evidencias que no tenemos. Entonces, realmente no se puede saber exactamente lo que estaba pensando ella. Tengo que admitirlo. Pero también es cierto, al mismo tiempo es cierto, que en las fuentes nahuas, sobre todo en lo que se llaman los onales, Xukpohuale en náhuatl, yo creo que hay bastante evidencia de que ella estaba tratando de salvar las vidas bueno, de sus gentes, si se puede decir eso, o mejor dicho, quizás de las gentes de aquí, como se decía en náhuatl, como no tenían palabra por indígena, obviamente, solo palabras para los seres, para indicar los seres humanos, porque no tenían ninguna experiencia con gente de fuera, del otro lado del océano. Entonces, ella no hubiera podido estar pensando exactamente en indigenismo, en cuestiones de indígena versus los europeos. Pero ella sí hubiera podido estar pensando en las realidades que ella veía delante de sus ojos. Y ella veía que las gentes de aquí iban perdiendo sus batallas con los advenedizos. Entonces, lo que pusieron, lo que escribieron en los Xukpohuale, en varios pueblos, por autores que no se conocían. Y estos Xukpohuale no se publicaron en la época colonial.
mucho menos en el siglo XVI. Entonces, no es posible que los varios autores pusieran la misma cosa por haber leído la obra uno de otros. No hubiera sido posible. Entonces, yo creo que si varias personas, varios indígenas, pusieron en sus xupohuali comentarios casi igualitos, no palabra por palabra, porque eso sería otra cosa, esa sería evidencia de que se habían copiado, ¿verdad? Pero si ellos expresaron la misma idea, más o menos, a mí me indica que realmente ellos estaban observando algo real, algo verdadero, que fue verdadero. Es decir, en Texcoco, en Tlatelolco, en Cuautitlán, en varios lugares, tenemos en los xupohuali o escrituras que se parecen mucho a los xupohuali, que venían de esos pueblos, historias, comentarios, donde dicen que ella tenía la idea de salvar las vidas, en varias palabras, no en esas palabras exactamente. También unos españoles, por ejemplo, el famoso Bernal Díaz, también decía que ella andaba buscando la paz. Bueno, podemos decir, como antes decían cuando hablaban de la chingada, de la que traicionó a su gente supuestamente, podemos decir o podríamos decir que ella estaba al bando de los españoles y es solamente por eso que estaba hablando de la paz. Pero eso no es lo que decían los autores en los xupohuali. Estaban hablando de un papel que había aceptado ella, de ser un líder muy responsable. Y también en los xupohuali, en los anales, tenemos otra evidencia de que siempre los líderes, los jefes, los tlatoanes, los tlatoque, tenían el papel, el rol de salvar la vida de su gente. Es decir, no estamos hablando de algo muy extraño que ella estaba haciendo, pero sino, al contrario, debo decir, de un papel muy típico, de un líder muy responsable. Incluso se expresaba la idea de una manera muy coloquial. Por ejemplo, en los anales de Tlatelolco, el autor pone estas palabras en la boca de ella. Dice, supuestamente ella decía, mira, ¿qué tipo de niño es este Cuauhtémoc que sigue luchando? Está hablando al momento, casi al final, cuando la gente se estaba muriendo de hambre y todo. Y en las frases típicas, coloquiales en náhuatl, decir que una tal persona se porta como un niño, es decir, que se porta como una persona que no es muy responsable, que no acepta los cargos que nos vienen, bueno, de los dioses. Y que Cuauhtémoc, es decir, estaba insistiendo en luchar cuando el acto de luchar era muy peligroso para su gente, que todos iban a morir y que no es el acto que le conviene a un rey, a un tlatoani. Entonces, no tenemos las estadísticas de las batallas, no puedo probar literalmente que ella salvó a nadie. Tampoco tengo las cartas ni ningún diario escrito por ella, y entonces no puedo probar exactamente lo que estaba pensando ella. Pero yo sí nosotros tenemos las observaciones que hicieron, que comentaron las gentes de aquel tiempo, personas, escritores, observadores que la conocían en la vida, que estaban vivos en la misma época como ella, y que ellos, esa gente, creía que era su agenda, que era lo que ella estaba tratando de hacer. Entonces, esa sería la mejor evidencia que yo puedo ofrecer. No es prueba absoluta, pero desafortunadamente los historiadores casi nunca tenemos prueba absoluta cuando estamos hablando del siglo XVI. ¿Okay? Y eso sería todo. Muchísimas gracias, Camila. Excelente. Isabel, en tu intervención es notoria la idea de añadir a un protagonista normalmente relegado, el que ya no vamos a llamar cacique gordo de Zempoala, sino al señor Siete Caña,
como artífice de la estrategia que siguió Cortés hasta su triunfo en Tenochtitlan. ¿Podrías precisar la estrategia que hubiera dado Siete Caña a la gente de Cortés para cuál sería el derrotero a tomar rumbo a Tenochtitlan? Y porque además habrás visto que Matthew Resto sostiene, digamos, lo opuesto, que el camino hacia la Ciudad de México, Tenochtitlan, fue marcado por Moctezuma. Digamos que es una contradicción, entonces él no está ahorita para contestar, pero tú puedes hablar de eso y de una vez podrías mencionar frente a este proyecto lo que llamas el etos mesoamericano, tal como estaba representado en el Hueytlatoani Moctezuma, Xucoyotzin. Por favor. Gracias, Andrea. Bueno, el problema no es incompatible con lo que ha dicho Matthew, porque las fuentes nos dan dos motivos diferentes por qué caminaron hacia Cholula. Una de las fuentes nos dice que era interés de los tlaxcaltecas para, digamos, castigar a los cholultecas por haberse unido a los mexicas y haber dejado la confederación que tenía con ellos. Y otras fuentes dicen que era interés específico de Moctezuma a través de las personas de confianza de Moctezuma que iban con los aliados hispanoindígenas, de conducirlos hacia Tlaxcala, hacia Cholula, perdón, para probar una estrategia que él tenía pensada. Moctezuma tenía pensado atacar a los españoles en el centro de Tlaxcala y al mismo tiempo Cuauhtémoc y otros líderes atacar a los españoles que estaban en la costa al mismo tiempo, de tal forma que los de la costa no pudieran marcharse a avisar o hacer otra cosa y haber acabado así con el peligro de esta nueva coalición que Moctezuma, como buen estratega que era, sabía que le podía hacer mucho daño y que era ya imparable. Respecto a Siete Caña, para mí está muy claro que cuando los españoles desembarcan en la futura Veracruz, ellos desconocen absolutamente todo. Qué es comestible, qué no, qué animales son peligrosos, cuáles dejan de serlo, dónde está el agua potable y sobre todo la geopolítica del país era absolutamente desconocido para ellos. Entonces es Siete Caña quien se acerca a Cortés y en lugar de, como decía antes, de darle la bienvenida en nombre de su Hueytlatoani Moctezuma, le propone derrocarlo. En el momento que llegó Cortés, la política tanto interior como exterior de Moctezuma era muy complicada y había en el ambiente ya una rebelión latente. Por lo tanto, cuando Cortés llega, se suma esto más bien por inercia, supongo, porque ni sabe hacia dónde tiene que dirigirse, ni absolutamente nada. Es Siete Caña quien le propone coaligarse con él y llevarle hacia otro grupo indígena bastante potente y que estaría completamente de acuerdo con ellos en ir en contra del poder mexica, que era un enemigo común, y por eso los lleva directamente hacia Tlaxcala. Es verdad que los tlaxcaltecas los atacan al principio, no porque atacaran a los españoles. En mi opinión, lo que ellos ven es, digamos que un grupo bastante numeroso de guerreros que son tributarios de Moctezuma y por lo tanto son enemigos de los tlaxcaltecas y los atacan. Cortés y
y los totonacas piden la paz bastantes veces a los tlaxcaltecas y estos finalmente, sin rendirse, no son vencidos, deciden escuchar qué es lo que tiene que decir Siete Cañas. Y logra así otra gran alianza con ellos y se van camino de Cholula, como hemos dicho. Y respecto a lo que me preguntabas de Moctezuma, a mí me parece que es uno de los personajes históricos peor tratados. Se han hecho pocas revisiones serias de su figura y esa imagen de un hombre apocado que se quedó ahí todo paralizado, pues está muy alejado de lo que debió ser la realidad, porque en el trono de Tenochtitlan no podía acceder cualquiera. Eh, Cuando Moctezuma asumió el poder, no era quien tenía que ser, sino su hermano mayor. Sin embargo, parece ser que tenía la capacidad de tener piel de cordero, pero actuar como un jaguar, ¿no? Entonces, había que tener el apoyo del ejército, tenías que tener el apoyo del clan de tu madre para que las facciones que venían por parte de las otras esposas de tu padre, que también querían que sus hijos estuvieran en el trono, pues no te quitaran el sitio. Tenías que ser un líder carismático y creo que todas esas cualidades se le han restado a Moctezuma. Había que estar siempre bien atento y tener bien cubiertas las espaldas porque a los mexicas no les temblaba la mano en envenenar a aquellos que no les parecía que hacían bien al progreso del imperio. Así que achacarle pasividad a Moctezuma es, como yo digo, desconocer la realidad mesoamericana. Guilhem, tu tema fueron las intervenciones divinas en ambos bandos, sobre todo en el indígena, por ser mal conocidas y mal interpretadas. La presencia de lo sagrado no significaría fatalismo o derrotismo. Escribiste en un libro reciente sobre el Códice Florentino que la identificación de los capitanes españoles como dioses, principalmente Cortés, no significaría un sometimiento a ellos, pues los dioses mesoamericanos, los teteo, así como sus representantes, los Ixiptláhuac, podían ser reverenciados, pero también insultados, vencidos, sacrificados. ¿Podrías explicarnos esto, por favor? Sí, muchas gracias. Yo creo que es un tema, bueno, que ha hecho correr mucha tinta eso de la divinización de los españoles, pero uno de los problemas principales ha sido olvidar el punto de vista indígena. Si decidimos tomar la palabra Dios en un sentido europeo, yo creo que nos prohibimos entender cuál fue la reacción de los mesoamericanos. Y aquí quisiera agregar algo a lo que comenté en la presentación breve, y es que este fenómeno no es exclusivo de Mesoamérica. Tenemos ejemplos también en América del Sur, en Brasil con los tupinambas, en Perú con los incas, e incluso en Hawái con el capitán Cook, famoso, que ha sido sacrificado, entre comillas, a finales del siglo XVIII, 1778, si no mal recuerdo. Entonces, esa idea según la cual los recién llegados son divinizados, pero así con muchas comillas, yo creo que hay que estudiarlo a partir de las categorías indígenas y sin que eso implique un juicio de valor, ¿no? Esa categoría de supersticioso que se ha podido achacar a los indios o de fatalistas, y que esos elementos explicarían la derrota de los mesoamericanos frente a unos europeos
ilustrados, renacentistas, racionales, ¿no? Y ahí, por ejemplo, recuerdo el famoso libro de Todorov, ¿no? La conquista de América, que supuestamente explica la derrota de los mesoamericanos por una falta de sensibilidad a los signos, ¿no? Mientras los europeos los interpretan de manera racional, los mesoamericanos están como paralizados por su cosmovisión, por su manera de ver las cosas y por eso pierden la guerra. Yo creo que es una actitud, esa sí es una actitud europeocentrista y tal vez hasta racista. Y entonces esa idea de divinizar a los españoles, yo creo que sí se dio este fenómeno, pero al examinar el campo semántico de la palabra teotl, nos damos cuenta que no tiene nada que ver con la idea de Dios entre los europeos. Muchas cosas son calificadas de teo en náhuatl, desde el oro, el sol, el mar, algunos fenómenos excepcionales, y entonces incluir a esos barbudos apestosos, como decía Rodrigo, vestido de fierro, que aterrizaban ahí en Mesoamérica, pues era perfectamente normal. Ahora hay muchas actitudes respecto a ellos. Claro que hay interrogantes, ¿no? En Tlaxcala tenemos fuentes que nos dicen que entre los tlaxcaltecas se preguntan, ¿serán dioses, no serán dioses? ¿Qué son? ¿Qué comen? Se les ofrece distintos tipos de comida. Hay interrogantes respecto a ellos, obviamente. Ahora, la actitud pasiva que hubieran adoptado los mesoamericanos frente a esos teteo, pues está totalmente equivocada, y ahí citaré un fragmento de la relación de Michoacán, donde cuando llegan los españoles los consideran como dioses, les ponen guirnaldas, los atavían como deidades, les ofrecen comida, pero al mismo tiempo, bueno, poco después, el Cazonqui organiza una gran cacería para amedrentar a los españoles, para enseñar la fuerza del ejército purépecha, y lo dice el texto, eso era para asustar a los dioses. Es decir, los dioses, uno puede asustar a los dioses, uno puede discutir con ellos, puede pelear con ellos, y ahí hay textos en el Códice Florentino de guerreros o sacerdotes atrevidos que se pelean con Tezcatlipoca. Y digo, cuidado, Tezcatlipoca se supone que no solamente es un dios guerrero, pero es una de las deidades más importantes en el panteón. Y el guerrero atrevido puede atrapar el corazón, asir el corazón de la deidad y exigir a cambio unas espinas de maguey que representan cautivos que va a realizar en el campo de batalla. Entonces hay esa idea de luchar contra la deidad. Y como decía Molly Bassett y John Paul también en otro trabajo, al ofrecer atavíos divinos a los recién llegados, pues eso puede ser también una manera anticipada de sacrificarlos, ¿no? Se revisten esclavos bañados con atavíos divinos y después se les sacrifica. Y ahí hubiéramos tenido un escenario como el del Capitán Cook en Hawái. Entonces yo creo que es una cuestión que todavía hay que estudiar, tal vez con ejemplos de otras zonas geográficas. También hay un pasaje de los Anales de los Cachiqueles que menciona que los españoles encabezados por Alvarado fueron designados como dioses. En fin, yo creo que hay material ahí que nos permite revisar un poco esa idea de la divinización de los españoles y de terminar con esa idea de indios supersticiosos y fatalistas versus españoles renacentistas y racionales. Yo creo que esta dicotomía definitivamente hay que abandonarla. Muchas gracias, Guilherme. Muchas gracias. Rodrigo, mencionas algunos de los pasos legales
llevados a cabo por los invasores españoles desde la primera fundación de la ciudad. Me gustaría que comentaras el planteamiento de Matthew, según el cual los españoles se escudaron en una legalidad trucada, mentirosa, para llevar a cabo una invasión violenta que presentaron como legal. El momento cumbre de esta manipulación sería la supuesta rendición del emperador Moctezuma el día del gran encuentro entre Moctezuma y Cortés el 8 de noviembre de 1519, hace 5 siglos, 2 años y 2 días, ¿no? ¿Cómo ves tú el juego entre legalidad y violencia destructiva en la conquista de Tenochtitlan? Gracias, hermana, y muchas gracias por invitarme a este coloquio importante con tan queridos y admirados amigos. Pues interesante tu pregunta, y no siento que los españoles hayan querido esconder la parte de violencia que traía la conquista. Ellos sencillamente llegaron a portarse como siempre se han portado en términos legales desde la época española en adelante, y hicieron, y su preocupación en el caso de la conquista de México no era tanto justificar las matanzas o no, sino en estos primeros meses veracruzanos, abril, mayo, junio, julio de 1519, lo importante para ellos era justificar la conquista, pero desde el punto de vista de justificar el hacer la conquista separados de Diego Velázquez, el teniente de gobernador en Cuba, que había mandado a los españoles, que había mandado a Cortés a realizar la conquista, pero a nombre de Diego Velázquez, que precisamente por esos tiempos ya estaba por recibir el cargo de adelantado de Yucatán y de las tierras cercanas. Y en ese caso, realicen como realicen la conquista, los españoles, Cortés y los suyos, hubiesen tenido que reconocer como gobernador, justicia mayor, capitán general de esta tierra que ellos que estaban por conquistar, la hubiesen tenido que adjudicar a Diego Velázquez. Entonces, este legalismo no creo que fuera, que tuviera mucho que ver con la parte de violencia que va a tener la conquista. Ellos, lo que me parece curioso en esos primeros meses, por ejemplo, en este documento de esta petición de junio, del 20 de junio de 1519, de los hombres, de los vecinos de la Villa Rica de la Veracruz, dirigidas al Cabildo, y después en las instrucciones del propio Cabildo de la Villa Rica de la Veracruz, dirigido a los procuradores Montejo y Portocarrero, es la seguridad absoluta que ya tienen los españoles, que tienen Cortés y los suyos, de que van a realizar la conquista de México. No tenían mayor duda de que esta tierra iba a ser conquistada. La palabra aparece ya desde junio, julio de 1519, y de lo que se trata es de ratificar la legalidad de esta conquista en relación a Diego Velázquez. También es muy notable en este primer momento que los españoles piensan organizar la Nueva España de manera más o menos semejante a como ya habían organizado las islas. O sea, una combinación de la explotación de los indios por medio de la encomienda y de la esclavitud para explotar las minas de oro y de plata que ya sabían desde junio-julio de 1519 que había en la Nueva España. Es un esquema, digamos, de explotación semejante, pero con una diferencia que ya ven ellos desde el comienzo. Los españoles tienen conciencia de que no quieren la catástrofe antillana, no quieren repetir la destrucción casi total de la catástrofe antillana, que sin tener demasiada conciencia de la importancia de las epidemias contra las cuales la gente no tenía defensas, pues se atribuyen a sí mismo a la explotación, a los abusos contra los indios, se atribuían a sí mismos esta catástrofe que pretendían no repetir en México. Por eso ellos dicen que aquí en la
en esta tierra de Uluacan, que todavía no le ponían el nombre de Nueva España, se proponían no dividir los pueblos entre diversos encomenderos, sino siempre repartir un pueblo y cacique, esta es la expresión que ellos usan, a un solo encomendero, porque consideraban que el fraccionar los pueblos y caciques entre diversos encomenderos en las islas era una de las causas de la catástrofe terrible demográfica que habían vivido los pueblos de las islas. Entonces, esto es importante porque, por un lado, confirma el hecho de que los españoles vinieron a explotar y a cristianizar a la gente, pero manteniendo a la población indígena, y también anticipa lo que va a venir después, este mantenimiento de los pueblos y caciques, hoy diríamos de los altépetl y sus tlatoque, que efectivamente va a existir durante el periodo colonial, que el mantenimiento de los antiguos altépetl en el régimen, durante los 3 siglos del régimen colonial y aún más, va a ser uno de los elementos decisivos para la conservación de la población indígena después de la conquista y, por cierto, también uno de los elementos decisivos para su explotación, para su dominio indirecto, para retomar la famosa expresión del colonialismo inglés, el indirect rule. Entonces, no creo que haya una contraposición entre el legalismo español y la violencia que se aplicó en la conquista, que aunque se suene feo decirlo, pues todas las conquistas son feas, son reprobables, tienen su dosis de violencia, de violaciones, este tipo de cosas no se pueden justificar, como no se puede justificar ninguna guerra. Entonces, en este sentido, no veo una relación entre el legalismo, una contradicción entre el legalismo y la violencia que sucedió en la conquista, pero nuevamente es importante saber que esta violencia de la conquista no fue la causante de la catástrofe demográfica que hubo en México. De hecho, el propio Fray Bartolomé de las Casas, en su brevísima relación de la destrucción de las Indias de 1542, dice: en México la cosa estuvo un poco menos peor, en parte porque los españoles sí tenían la idea de conservar a la población indígena. En cuanto a este debatido episodio de los primeros encuentros entre Moteuxoma y Hernando Cortés, en el cual supuestamente Moteuxoma le habría dicho a Cortés que ellos también eran advenedizos y que por lo tanto no tenían problema en cederle la soberanía, no a Cortés, pero sí a don Carlos, el rey de España, pues obviamente que esto parece una cosa un tanto inventada, pues, y sin embargo habla conocimiento que ya tenía Cortés de algunas cosas elementales de la historia mexica, el hecho mismo de esta historia de los que compartían los mexicos y varios pueblos mesoamericanos, de que se consideraban chichimecas, que se consideraban de origen chichimeca, que vinieron de otras tierras, que se establecieron acá. Todas estas cosas ya las sabía Cortés. Son cosas muy probablemente que Cortés supo de boca misma de Moteuxoma, pero a través de doña Marina. Cortés pues ya tenía elementos acerca de algunos elementos fundamentales de la historia mexica y de cómo podían ellos percibirse a sí mismos en relación con la llegada de los españoles. Lo importante es que no solamente aparece en la carta de relación de Cortés, sino también, según lo encuentra Hugh Thomas, en las declaraciones de testigos en el juicio de residencia por Cortés. Por esta supuesta entrega del imperio, esta supuesta traslatio imperii, ¿cómo saber cómo lo dijo, cómo lo tradujo doña Marina, cómo lo entendió Cortés y obviamente cómo Cortés quiso presentar esto de la mejor manera posible a don Carlos, al rey de España y al Consejo de Indias para que lo favoreciera en todo en la conquista de México y que no favoreciera, por supuesto, a su rival Diego Velázquez. Muchas gracias, Rodrigo. Muy bien, hemos terminado la primera ronda. Vamos a comenzar en el mismo orden con un comentario libre
Tiene que ser breve, pero no tanto porque somos uno menos. Entonces, Camila, ¿podrías comenzar tú? A mí me parece que esta idea de presentar 5 visiones distintas de la conquista ha sido realmente una idea magnífica. Hemos visto que se puede contar la historia, hablando de los mismos eventos, de una manera completamente diferente cada vez que cada historiador o historiadora habla. Hemos escuchado algo sobre tantas partes, segmentos diferentes, distintos de los eventos y de las gentes que estaban involucrados. Hemos escuchado algo sobre, obviamente, las mujeres que sufrieron tanto, que fueron regaladas a los extranjeros. Hemos oído algo sobre los sacerdotes y todas las gentes muy creyentes, sobre los líderes en los pueblos fuera de la ciudad, que rodeaba Tenochtitlán. Hemos escuchado algo sobre Moctezuma, sobre el líder de Tenochtitlán mismo. Y gracias a Rodrigo hemos oído algo bastante sobre los españoles mismos, que también eran personajes importantísimos en todos estos eventos. Aunque seamos ahora muy correcto en el sentido político, y estamos hablando mucho de los indígenas, es muy importante seguir hablando de los españoles que tenían tanto poder en la situación. Para mí, esta realidad de poder contar la misma historia 5 veces sin contar la misma historia ha subrayado por qué ha sido tan difícil, casi imposible, contar la historia de México de un modo verdaderamente completo. Tenemos tantos trabajos excelentes y importantísimos, como lo de Hugh Thomas, que dependía de las residencias, como Rodrigo está diciendo. Tenemos el trabajo de Miguel León Portilla, que ha leído tanto entre las fuentes nahuas. Tenemos, bueno, incluso el trabajo, la obra de William Prescott, que usted, Andrea, estaba hablando de él al principio. Era de mi país y escribía en otra época, pero de toda manera él también estaba tratando de contar toda la historia, pero ninguna persona ha podido. Y es muy obvio, escuchando esas presentaciones, ¿por qué? Es que en ese momento habían tanta actividad, tantas personas con sus agendas diferentes, tantos eventos en diferentes lugares que se afectaban bastante, pero que eran todos distintos. Y conocer todo eso, hay que conocer tantas fuentes diferentes. Es un momento tan importante en la historia del mundo que es realmente, a mí me parece realmente imposible para una persona, un historiador, contar todo lo que se tiene que contar. Entonces, a mí me parece que ha sido una idea excelente no tratar de hacer un sumario, un gran sumario, pero al contrario, presentar estas visiones tan distintas, pero todo juntos, dentro de una hora. Les felicito y gracias a todos por incluirme. Gracias. Pues gracias, Camila, muchas gracias por esto. Sí, me gustó mucho esta idea y creo que sí, ha sido muy sorprendente el resultado y hasta ahora vamos muy bien. Muchas gracias. Seguimos con Isabel. ¿Qué es lo que quisieras comentar? Bastante parecido a lo que ha dicho Camila. Mi relación con las culturas mesoamericanas fue un amor a primera vista y centrarme en la cultura náhuatl fue por esas mismas palabras que acaba de decir Camila, porque fue un hecho que transformó el mundo, aunque no se le ha dado, yo creo, el valor global que tiene, sino que se ha ido
viendo solamente por parcelas. Creo que en los últimos años es cuando hay un trabajo más multidisciplinar y salimos ya de lo que son españoles y mexicas. Ya entran en juego otros actores, todos los que hubo, y un debate bastante rico, que yo creo que si bien es difícil que terminemos el puzzle completamente, pero sí vamos añadiendo muchas piezas que antes no nos dejaban ver una idea tan global. Y ahora ya vamos teniendo una idea más veraz de lo que pudo ser, porque perdona que haga relación a mí, pero yo me puse a estudiar esto porque las cosas que leía me parecían que no tenían ningún sentido, ¿no? Lo del puñado de hombres contra un imperio, eso no tenía ningún sentido. Luego, que por la parte mesoamericana la guerra todo era ritual, no había eso. Los hombres somos hombres con nuestras pasiones, con nuestros amores y con nuestros defectos y nuestras virtudes en todas las épocas de la vida. Y desgraciadamente el mundo se ha ido expandiendo con la sucesión de conquistas de unos sobre otros. Y no pasaba nada, yo leía sobre los griegos, cómo se impusieron los romanos, y así sin tener ningún sentimiento afectivo ni en contra ni a favor de lo que leía. Era la historia y eso. Y a mí los profesores en la facultad me explicaban la historia con desapego. Pero al llegar al mundo de la conquista de México, todo el mundo entraba como en esquizofrenia. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención y como me gusta encontrar respuestas, pues llevo 20 años dándole vueltas a la madeja para ir entendiendo. Elegí conocer a esta cultura a través de la guerra, porque como la guerra es un acto social que implica los aspectos culturales, legales, de sensibilidad, de moralidad de las sociedades que entran en contacto, pues es una manera muy completa de conocer todos los aspectos de la sociedad. Y no me quiero alargar más porque no tengo muchas cosas diferentes que decir respecto a nuestro encuentro de lo que ya ha dicho Camila. Quiero daros las gracias por haber contado conmigo, por haber tenido la oportunidad de coincidir con personas a las que quiero mucho, como a Camila, que la hemos coincidido en varios sitios, y a mis colegas que me gusta mucho su trabajo, lo respeto y lo conozco bien y ha sido muy útil también para mis investigaciones. Así que, pues, a menos que quiera que os diga otra cosa, pues os doy las gracias y yo creo que debemos felicitarnos todos por este coloquio un poco sui generis que hemos hecho. Gracias. Pues muchas gracias, Isabel, igualmente. Guilhem, que háblanos más porque todo esto es fascinante, poco conocido, los ejemplos de las intervenciones divinas. Me atrevo a decir que son realmente poco conocidas. Si nos podrías explicar un poco más, todavía tenemos unos valiosos minutos a nuestra disposición. Sí. Perdona un momento. Me gustaría, si me lo permites, preguntarle una cosa a Willem. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en lo que hablas respecto a Teor y la cosmovisión mexica, pero me estoy acordando de memoria y no sé concretamente si en la segunda carta de relación de Cortés lo dice también, pero seguro que Bernal Díaz sí que lo dice cuando explica después del encuentro que tienen conversaciones con Moctezuma. Hay una conversación que están hablando un poco sobre los dioses
y Moctezuma le dice a Cortés que él habrá oído decir de él que es un dios y todo eso, pero que como sabrá, ni tú eres un dios, ni yo lo soy, sino que esas cosas están bien como para manejar a la masa, ¿no? Entonces me gustaría, por favor, si me podías comentar un poquito cómo encuadra en esa conversación lo que tú nos estás comentando de Teo. Sí, me acuerdo de este fragmento que hasta le enseña parte de su cuerpo, ¿no? Diciéndole, tú puedes ver que sí soy hombre de carne y hueso, porque mis Como tú. enemigos sí me habrán dicho que yo me quiero hacer pasar por Dios y que mis palacios son de oro, algo así, ¿no? También Sí, me sí. dio recuerdo hasta... Pues ahí yo creo que es parte de un discurso que tenemos también en esa visión denigrante del Tlatoani, ¿no? Esa idea de que él era un personaje soberbio que se hacía pasar por Dios. Entonces ahí yo creo que es como otra dimensión más mitológica que identifica a algunos personajes soberbios como, y eso lo ha trabajado muy bien Michel Grolich, ¿no? Como los que son los responsables de las caídas de las eras cósmicas. Entonces todo el discurso que culpa a Moctezuma, por ejemplo, en la Crónica X, ¿no? En Durán y en otras fuentes, que lo identifican como el gran culpable de la conquista. Una de las transgresiones comunes es hacerse pasar por Dios y no acatar los designios divinos. Entonces tal vez sea parte de este fenómeno lo que quiere contradecir Moctezuma al declarar que él es un hombre como los demás, ¿no? Yo creo que por ahí iría un poco este testimonio, la posibilidad de interpretar este testimonio. No sé si contesté tu pregunta. Yo es que lo que me refería es que Moctezuma le deja claro que sabía que Cortés era un hombre como los demás, que no era un dios, que era un hombre. Porque le dice, habrás oído que dicen que soy un dios, pero soy un hombre de carne y hueso como tú. Con el tiempo no cabe duda de que se dieron cuenta que eran hombres como ellos, ¿no? Digamos que hay una percepción general al principio, ya después establecer una cronología de cómo poco a poco se van desencantando, pues viendo, incluso los describen como hay un fragmento del Códice Florentino que es muy lindo, donde dicen que son como changos que quieren el oro y que a lo mejor hasta se lo comen, ¿no? Entonces ahí, pues claro que hay una burla también respecto a los españoles. No es una visión monolítica y muy probablemente hay una evolución conforme pasa el tiempo. Pero eso no impide que los vean como seres distintos también, ¿no? Y eso me acuerdo también de un fragmento que cita León Portilla, donde comparan a los sacerdotes con tzitzimimes, ¿no? Porque no tienen mujeres, porque son personas así bizarras. Es un artículo de León Portilla sobre la visión de que tienen los nahuas de los franciscanos y de los frailes. Entonces, todos esos elementos yo creo que hay que tomarlos en cuenta, ¿no? A la hora de estudiar, sobre todo la visión EMIC, ¿no? La visión indígena de cómo percibieron a los recién llegados, que definitivamente no es una actitud de sumisión y de veneración, no. Rodrigo, ¿quieres hablar un poco de los temas que quieras? Ajá. Bueno, pues ya saben, ahora estamos en el 5º centenario y en México ha habido discusiones muy acaloradas, como si ahora habría llegado el tiempo de decir nuevas cosas, cosas que no se habían dicho, en mucho de devolverle agencia a los indios contra la iniciativa de los españoles, quitarle agencia, iniciativa a Cortés, dársela a los indios.
cosas que suceden, pero las opiniones, las ideas, hipótesis que tenemos funcionan durante un rato, después van siendo cuestionados y cambian, pero lo que me parece que es importante es la acumulación cada vez mayor de fuentes, conocer mejor la conquista, de fuentes indígenas, de fuentes españolas, de fuentes indígenas, pues todos recordamos, bueno, Andrea estuvo muy bien que mencionara cómo Prescott supo ver desde 1843 que pues la importancia de la participación indígena de los aliados indígenas españoles en la conquista. Son cosas que ya más o menos se van conociendo cada vez mejor, pero con todo y la acumulación de fuentes indígenas y de fuentes españolas, lo bueno es que sobre estos acontecimientos, lo bueno y lo malo es que no hay tanto, y de alguna manera son materiales que sí se pueden tratar de ver en su conjunto. Uno de los problemas que siguen discutiéndose son los de la causa de la victoria española. Por supuesto que la tecnología militar española, la superioridad militar española no basta con que unos 2.000, 3.000 españoles armados de fierro y de pólvora, con caballos, con perros, todo eso hayan podido derrotar a estos cientos de miles de guerreros mexicas. Pero aquí, lo importante aquí se recalca, por supuesto, la iniciativa de los indígenas al aliarse con los Castilteca contra los mexicas, pero lo que me parece que es importante destacar es que no se hubiese dado esta alianza de tantos señoríos mesoamericanos con los españoles, con los Castiltecas, si no hubiesen percibido esta superioridad militar española desde el comienzo. Y desde el comienzo me refiero a la batalla de Centla, como ya lo hice, la batalla de Tabasco, en la cual españoles contra indios solos muestran su superioridad. Y aquí estaba presente doña Marina en la batalla de Centla, y ella, estoy muy, muy de acuerdo con todo lo que nos ha dicho hoy y lo que nos ha dicho en su libro Camila Townsend, sobre uno de los elementos del mensaje de doña Marina a los diferentes señoríos. Hay una coincidencia entre Camila, Isabel y varios aquí, de que de esta manera, a través de este mensaje, doña Marina logró suavizar la conquista, transformar la conquista en una conquista más negociada y un poquito menos violenta. Entonces, las alianzas de tantos señoríos indígenas fueron posibles en primer lugar porque percibieron la superioridad tecnológica militar de los españoles, si no, no se hubiesen aliado con ellos, y yo creo que ese es uno de los elementos que hay que tomar en cuenta. Otro elemento finalmente que debe de considerarse es que aun si la conquista hubiese tenido otro desenlace, aun si hubiesen sido derrotados los españoles, muchos de los elementos que atribuimos a la conquista se hubiesen dado de todas maneras. Aún derrotados, los españoles trajeron las epidemias a México y al conjunto del continente americano, y aún derrotados los españoles en Tenochtitlan, aún así se hubiese dado la catástrofe demográfica americana, que es la catástrofe más terrible de la historia de la humanidad. Aún así, derrotados, se hubiesen dado muchos de los mismos cambios tecnológicos que también atribuimos a la conquista. Entonces, la conquista es un fenómeno tan complejo que debemos de descomponerle sus diferentes elementos constitutivos para tratar de ver cuáles son los grandes cambios que trajo y que nos siguen afectando hasta el presente. Gracias, Rodrigo. Perdón, la tiranía del tiempo clásica, pero alcanzamos a hablar todos muy bien. Les agradezco muchísimo. Creo que sí, como dijo Camila, como dijeron pues todos, al mismo tiempo las fuentes son finitas, el periodo es breve, si llegamos nomás hasta Tenochtitlan, y aún si llegamos a la conquista completa de la Náhuatl, como se le quiera llamar, el tiempo es finito, las fuentes son finitas, y sin embargo los temas, las discusiones abiertas, estas nuevas ideas que daba Rodrigo, el énfasis humanista y de las mujeres de Camila, el aspecto prehispánico
que es tan importante, lo prehispánico de la conquista, ¿verdad? Y el aspecto de la guerra que también estamos comenzando a entender bien y no está del todo claro cómo fueron las cosas, de quién fueron las iniciativas y todo demuestra que tenemos trabajo por delante. Entonces, les agradezco muchísimo a nombre de la FIL, amigo, de mí misma, que hayan participado y quedo muy contenta de los resultados. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.